Muy bien, hermano, en el nombre del Señor. En esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo 16, el verso 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. El Señor bendiga esta porción. Gracias al Señor por su plan, por su propósito. Sabemos que en esta parte Jesús es la primera vez que declara acerca de la iglesia. Y la palabra misma viene de la palabra eclesia, que quiere decir un grupo sacado afuera. Y esa es la iglesia. Pero nosotros sabemos que hay muchas ideas y muchos comentarios sobre este versículo, principalmente sobre el verso 18. Como por ejemplo, los católicos dicen que Pedro fue el que quedó para el lugar del Señor. Pero eso no es cierto. Porque aquí dice la palabra que el Señor en su declaración, y sobre esta roca, Jesús refiriéndose de sí mismo. Jesús mismo es la piedra principal. No es ningún ser humano. Y además de todo eso, cuando Jesús declaró esta palabra, Él todavía no fue a la cruz. Y la iglesia comenzó, o sea que nació de la cruz. Ahí empezamos. Y ustedes piensen un poco, ¿y por qué Jesús fue llevado a la cruz? Bueno, sabemos que su pueblo, el pueblo de Israel, le había rechazado a Jesús. Ellos no aceptaron a Jesús como su Mesías. Y el Señor siempre cuando predicaba, Él decía que el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino se compone del rey y del pueblo. El pueblo solo sin el rey tampoco no es reino. Ni tampoco el rey solo sin que el pueblo le aclame a él como rey tampoco no es reino. Jesús fue rechazado por los judíos. Pero el plan de Dios nunca puede frustrar en ningún tiempo. Cuando se frustró el reino de los cielos, cuando no salió el reino de los cielos, entonces es un motivo y eso le llevó a la crucifixión, y allí en la cruz, al crucificarle los judíos a Jesús,
Allí ya hay una base, el comienzo para que la iglesia pueda salir. Porque la iglesia se compone del gran grupo gentil que somos nosotros. Y la palabra, el Señor dice, edificaré mi iglesia. Muchas veces nosotros encontramos que denominaciones con nombre por una iglesia, y dice iglesia tal, y a algunos pone su nombre y dice de fulano. Pero la iglesia pertenece al Señor. ¿Por qué pertenece al Señor? No es el edificio mismo. Nosotros, cada persona, cada creyente redimido, somos la iglesia. Este edificio acá no es la iglesia. Este es un lugar, sí, donde nos reunimos. Pero el interés del Señor no es este edificio, sino su interés es de tener comunión con nosotros. Porque el Señor dice, habitaré y andaré entre ellos. Ese es el plan de Dios. Y sabemos que al no salir la iglesia, lo que pasó también, eso más adelante, en los capítulos venideros de Mateo, encontramos donde ellos crucificaron a Jesús. Jesús aquí apenas anuncia, hablando de la iglesia. Después, más tarde, sabemos que le crucificaron al Señor. Y después el Señor, después de ser crucificado, allí fue pagado. Así, allí dio entrada para el nacimiento de la iglesia. Allí terminó también el plan, o sea que la ley finalizó también en la cruz. Los judíos, que la ley fue dada para ellos especialmente, finalizó ahí. Según Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Finalizó en la cruz. Y al finalizar una etapa viene otra etapa, y esa es la etapa de la gracia. Entró ahí el Señor dándonos lugar, oportunidad para que nosotros los gentiles podamos integrar también. Y eso vamos a ver versículos que nos hablan de eso. Y la iglesia misma sabemos, bien rápido, porque siempre lo que pasa es que no hay tiempo. Y 25:5 de Mateo. Si alguien tiene y quiere leer, puede hacerlo. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Ahí era. Refiriéndose del Señor. Y muchas veces la iglesia le tiene ya al Señor por tardar, ¿verdad? Así dice la gente. Yo escuché ya muchos mensajes, dice, y el Señor todavía no viene. Y acá la palabra dice, y tardándose el esposo. Y Mateo, por supuesto, habla más para los gentiles. El esposo indica que el Señor ya estaba casado, ya estaba con su esposa. Eso encontramos en 1 Tesalonicenses 4. La escritura es bien claro. Que la iglesia fue arrebatada, o sea que la esposa, y el encuentro fue en el aire. Bueno, vamos a ver más versículos en lo que es este tiempo, lo que es la iglesia y cómo es esta época. Romanos 13. Epístola de Pablo a los Romanos 13, versos 12 y 13, 2 versículos. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ahí está. La noche está avanzada y se acerca el día. El día habla de la venida del Señor. ¿Por qué esta edad de la iglesia es tan oscura espiritualmente? La oscuridad, hermano, es la ausencia de la luz. No puede en un lugar, hermano, estar las dos, la tiniebla como la luz. ¿Por qué oscurece? Porque se ausentó la luz. Y el Señor ahora, ¿dónde Él está? Está en los cielos. Con razón que es oscuro. Y la palabra aquí dice que es, la noche está avanzada. Pero va a llegar el día. Va a llegar el día. Y gracias al Señor, porque va a amanecer. Malaquías, capítulo 4, verso 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí está. Habrá regocijo cuando el Señor vuelve. Mayormente el grupo, o sea, la iglesia. Dice, nacerá el sol de justicia. El Señor va a hacer justicia, ¿no? El mundo está lleno de injusticia. Por eso cuando nosotros miramos a veces la noticia y pasa algo, ¿y qué es lo que le dice a la gente? Y la gente dice, yo pido justicia. Y eso es lo que no hay. En el hombre no hay justicia. Lo que hay es injusticia. Pero en el Señor no va a ser así. En el Señor hay justicia. Él va a venir. Gracias a Él por eso, hermano. Y ya va a amanecer. Se acerca el día. Y de eso también nos habla en Tesalonicenses. Andemos, dice, como de día. Y nosotros tenemos la luz del Señor dentro nuestro. Pero nosotros, antes de nuestra conversión, hermano, ¿dónde estábamos? En la tiniebla. Fuimos sacados de un reino. Y el príncipe era. Ya sabemos quién fue nuestro amo anterior, ¿verdad? Y nos tenía en una oscuridad. El enemigo no quiere que ninguno de los que está con él vea. Donde dice también otra parte que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no resplandezca, dice la luz, la gloria del Señor. Pero nosotros le agradecemos al Señor, hermano, porque un día el Señor nos ha sacado a la luz. Y las cosas que vemos ahora, ¿verdad? La luz podemos ver todo. Gracias al Señor por su misericordia. Efesios 5, el verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahí está. Obra infructuosa. Y el apóstol habla a los hermanos de las tinieblas. Y el agente de la tiniebla es el enemigo, el diablo. Y el Señor de la luz
Dice Jesús en Juan 8, el verso 12. Un versículo. Lo que tiene puede leer. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. El Señor dice: el que me sigue va a andar en la luz. Y así mismo, hermano. Capítulo 9, del verso 5 de Juan. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Qué era. Y qué oscuro que es el mundo, ¿verdad? El mundo está en una oscuridad densa, ¿no? Dice que cuando Israel, o sea que en Egipto, cuando Israel estaba en Egipto y vino la plaga a ellos, que hasta se podía palpar, dice la oscuridad. Así el mundo ahora. No se veía nada. ¿Y eso es para qué? Porque es, hermano, para que la persona no vea lo que le espera. Y también en la oscuridad, hermano, produce miedo. Miedo. Y el miedo también es gran cosa, hermano. Porque si usted le dice a la criatura para que se vaya cuando es oscuro, por nada no te va a ir. Si es que comienza a tener miedo. El miedo es grande. Y ese viene del enemigo. No es del Señor. Del Señor, hermano, viene la confianza, la templanza. Qué interesante, hermano, y qué como la palabra nos enseña. Vamos a mirar más versículos en Efesios 5, el verso 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí está. Lo que ataca al creyente y a la iglesia en esta época, hermanos, es el sueño. Ustedes recordarán cuando el Señor, antes de enfrentar la cruz, ¿qué el Señor le dijo a sus discípulos? Cuando fue en el monte de los olivos. ¿Has podido velar? Y no pudieron, hermano, de tanto sueño. Y después llegó el momento y el Señor, ¿qué le dijo? Vamos, dice, se acerca el que me entrega. El Señor oró solito. Él no durmió. No. Y después, más tarde, vemos que Pedro le negó a Jesús. ¿Por qué le negó? Porque él no oró. Imagínense. Y sabemos, hermano, que en nuestro cuerpo natural existe la debilidad. Por eso el Señor dice: la carne es débil, mas el espíritu está presto. La iglesia en general, hermano, está en un profundo sueño y el Señor va a venir de repente. Y hay otro versículo donde dice el Señor, cuando Jesús dice: vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Es escaso, hermano, la fe como la plata. Escasea. Así también la fe. Bueno, la iglesia, vemos entonces, hermano, cómo está. Y nosotros, hermano, la iglesia no es, como ya hemos dicho, un edificio, una estructura de una edificación natural, sino
la iglesia la componemos todos nosotros. Cada uno de ustedes, al aceptar a Jesús como su Salvador, es miembro de la iglesia, parte del cuerpo. En el momento que la persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, le recibe en su corazón al Señor, llega a integrar, a ser parte de la iglesia. Y gracias al Señor por la provisión que hay. Y el Señor eligió a un apóstol, a un perito, arquitecto. Eso encontramos en Corintios. Si alguno dice va a edificar, mire cómo sobreedifica. La base ya está todito. Nos alimentamos, hermano, de la enseñanza del apóstol, de este arquitecto, para ser edificado. Efesios. Gracias al Señor por la provisión que tenemos. Gracias al Señor por ser parte de este cuerpo. Ustedes, hermanos, tienen que alegrarse. Ustedes, hermanos, cada uno tiene que dar gracias al Señor por pertenecer a este cuerpo. Porque no es poca cosa. Capítulo 4 de Efesios. Verso 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está. Ese es el deseo, nuestro crecimiento, ¿no? Que crezcamos espiritualmente, que seamos edificados sobre la base de la enseñanza del apóstol. Y Pablo ya puso el fundamento, o sea que el fundamento ya está. Por eso dice cada uno mire cómo sobreedifica. Ningún hermano ni denominación evangélica, hermano, va a crecer sin la enseñanza de Pablo. No hay forma, no hay forma. Por eso el grupo de hermanos que enseña todavía la ley y que quiere aplicar nomás la doctrina que se tiene que cumplir la ley, no va a ser edificado, no hay caso. Y gracias al Señor por la provisión que nosotros tenemos, porque la Escritura es bien clara. Por ejemplo, en el verso al principio donde hemos leído dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros dice profeta. Estos, ¿por qué dice así? Atiendan bien lo que yo voy a decir. Muchos hasta el día de hoy quieren todavía, hermano, figurar como profeta y apóstol. ¿Por qué Pablo dice así? ¿Sabe cuál es el motivo? Que Apocalipsis todavía en aquel entonces no fue escrito. Pero cuando se escribió Apocalipsis, se completó la palabra, ahí ya estos dos ya no dejó su función. Después estaban evangelistas, pastores y maestros, eso sí. Porque la palabra dice, cesarán las lenguas, la profecía. Y de a poco se va
terminando. Pero hay que profetizar, dice alguno, ¿verdad? La palabra más segura, hermano, tenemos la palabra acá. Y todo lo que es de más, y si la persona le dice, venga a escuchar al profeta, porque yo escuché ya que hay denominaciones así. Viene para la reunión, se sienta el profeta ahí, supuesto profeta, ¿verdad? Y viene lo que se le antoja en su cabeza. Cuidado, hermano. No es conforme a la palabra. Que nos hace más, no hay más necesidad de usar tu Biblia, que vos tenés que venir para escuchar lo que dice. No, engaño del enemigo. No podemos dejar la palabra, ¿no? La palabra del Señor nunca va a pasar. El mundo pasa, el sistema pasa, la moda pasa, pero la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Nosotros no vamos a guiarnos todo lo que es anti-escritural, hermano. No. Vamos mejor a aceptar lo que está escrito en la palabra. La palabra más segura, dice Pedro. Y hacéis bien, dice, en estar atento. Y acá la palabra es bien claro. Y él mismo constituyó. No es el hombre. A veces el hombre dice, vamos a llamarle a fulano para que esté en tal parte. Pero si es el hombre lo que le pone, no sé si va a lograr. Pero si es el Señor, guiado por el Espíritu Santo, hermano, ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Vamos a seguir mirando más versículos. ¿Qué pasó? Hechos. Gracias al Señor, hermano, por la enseñanza que nosotros tenemos, y le agradecemos al Señor. Y varias veces tenemos que expresar al Señor nuestro agradecimiento, que nunca es suficiente. Yo agradezco al Señor. Vamos a ver el verso, desde el verso 7, por lo menos hasta el verso 10 primero. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Amén. Siempre donde hay palabra y donde está el Señor hay vida. Pero aquí menciona que este muchacho estaba rendido del sueño. Y este revela lo que es ahora, ¿verdad? ¿Cuántos están, hermanos, en sueño? La iglesia misma. ¿O qué están con oro? Dice que cayó. Y Pablo dice que daba el discurso porque había de salir al día siguiente. Daba el mensaje, y muy importante era el mensaje. Y siguiendo más la lectura vemos eso, hermano. Y dice hasta el alba. ¿Y acaso, hermano, su mensaje él nos sigue dando hasta ahora? Que ahora mismo, esta época,
en que nosotros vivimos es el alba, hermano. Resuena su mensaje para nosotros. El mensaje del apóstol. Y gracias al Señor. Y vamos a ver otro versículo, Hechos 16, el verso 7 y 8. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo. Tenían el mensaje. Y muchas veces así pasa también con nosotros, hermano. Si el Espíritu Santo guía, hermano, no hay por qué preocuparnos. Aquí dice el verso 7, que el Espíritu no les permitió. Y eso es por algo. No les permitió. Pero lo importante es que el hermano, o sea, el apóstol, estaba guiado por el Espíritu Santo. Vamos a ver más versículos. En 1 Corintios 16, el verso 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor me lo permite. Ahí está. Si el Señor lo permite, una dependencia del Señor. Y qué bueno es, hermano, depender del Señor. Y escribiendo también Santiago, ¿qué él dice? Capítulo 4, el verso 15. Santiago 4:15, ¿qué dice? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí está. Por eso es importante planificar nuestro propósito con el Señor. Y tenerle al Señor en cuenta y contar con Él, si el Señor permite. Eso es importante. Eso es lo fundamental. Y el Espíritu Santo guía las cosas. Si leemos Hechos 13, los primeros 3 versículos, vamos a leer un poco para ver. Eso es fundamental. Dependencia del Señor, guía del Señor, eso lo vale. Ahí no hay equivocación. No hay ni habrá. Hechos 13, hermano. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y lo despidieron. Acá hay una dependencia, guía del Espíritu Santo. Y acá no es como se menciona ahí donde al principio hemos visto y la iglesia llamada católica dice que es Pedro. No, Bernabé y Saulo.
a la obra que Él ha llamado, la iglesia. Sabemos que Pedro fue judío y su epístola nos ayudó mucho también, si leemos.